Hemos venido aquí a su casa, Señor. Ahora te pedimos que tengas a bien hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, hablarnos, Padre Santo, de tu corazón a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Y así, hermanos, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a tener, este mensaje va a estar basado en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 19, aunque ahorita solamente vamos a leer los versículos del 11 al 13 y luego nos saltamos al 19, ¿ok? Amén. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. He titulado este mensaje Cuando la provisión viene por partes. Hermanos, vivimos tiempos que no es de ahorita, es de siempre, que en unos instantes, en unos momentos, la situación de uno puede cambiar para siempre. Podemos levantarnos de una forma y en media hora nuestra vida cambia por algún suceso, por algo que acontece. Podemos ver lo que están viviendo, la desgracia que está pasando en el norte de nuestro estado. Gente que amaneció el día anterior o se acostó en una situación económica, en una casa con una tele, internet, televisión, luz, abundancia, y se levantó sin nada. Vimos personas que se levantaron siendo dueños de un negocio y él terminó el día siendo dueños de nada. En unos segundos, la situación de nuestra vida puede cambiar. Sin embargo, quiero decirles y quiero comentar en el mensaje de hoy de que el Dios que nos llamó a todos nosotros, Él no cambia. Él sigue siendo fiel en cada etapa de la vida que pasamos. La vida está llena de etapas y en cada etapa Dios está con nosotros. Dios no cambia, su misericordia no cambia, su bendición no cambia y sobre todo, lo más importante, su amor para con nosotros tampoco cambia. No importa cómo seamos, no importa nuestra situación, no importa por lo que pasemos, hablemos, digamos, Dios, su amor no cambia para nosotros. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, ¿saben desde dónde escribió esto? Desde la prisión, desde la cárcel Pablo escribió esto. Y aún así, sus palabras de Pablo estaban llenas de gratitud, estaban llenas de gozo y de confianza en su Dios. No escribe como un hombre derrotado, como escribiría alguien que por estar hablando la palabra de Dios y compartiendo y llevando su palabra y haciendo sanidad, y llevando prodigios, señales, que por eso esté en la cárcel. Él no se sentía decepcionado por eso, ni derrotado por eso, sino había aprendido que la provisión divina no depende del lugar donde estás. La provisión divina no depende del lugar donde estás,
sino de quien está contigo. Filipenses capítulo 4, del 11 al 13 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina después de decir eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras nos revelan una verdad profunda. La provisión de Dios viene por etapas y cada una tiene un propósito. Dios no siempre derrama toda la bendición de una sola vez. Muchas veces la va repartiendo por procesos para que aprendamos a depender más de que que en Él tenemos todo y todo lo podemos tener. Cuando Pablo dice he aprendido, nos enseña que el contentamiento es una lección, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos en problemas o cuando tenemos problemas o cuando nos hacen enojar, ¿verdad? Hasta quieren salir palabras de nuestra boca que no, ¿verdad? Porque no hay contentamiento en nuestra vida. Porque no es un don automático. El contentamiento es una enseñanza de vida. No se aprende en la comodidad. El contentamiento no lo vas a aprender en la abundancia, cuando todo va bien, sino en la confianza. No se adquiere con dinero, sino con fe. Así también nosotros como iglesia debemos aprender, hermanos, que Dios no falla. Debemos de aprender que Dios no falla, pero Dios sí forma. No falla, pero sí forma. Él a veces permite etapas de arroyo donde la provisión parece poca, para luego llevarnos a Sarepta, donde vemos su mano multiplicadora. Y aunque ahora no veamos abundancia material, podemos tener abundancia de paz, de familia, de fe y de esperanza, porque eso también es provisión divina. Porque cuánta gente vive sin familia, sin fe, y sobre todo lo peor, cuánta gente vive sin esperanza, derrotados en la calle, tirados, sin esperanza, sin querer ni tener un presente, un futuro, un mañana, sin tener sueños, sin tener por qué vivir. La fe cristiana no se mide por lo que poseemos, sino por la confianza en quien nos sostiene. Repito, la fe cristiana no se mide por lo que poseemos, sino por la confianza en quien nos sostiene. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dijo suplirá algo, ¿verdad? ¿Cuánto va a suplir? Un poquito. Todo. Dijo todo. Dios no falla. Aunque cambie el canal por donde llega la bendición, quizás hoy no tengas lo que antes tenías. Pero te voy a decir algo. Todavía tienes a Cristo. Y tener a Cristo es tener todo lo suficiente. Tener a Cristo es tenerlo todo. Hoy analizaremos cada etapa de la provisión que tiene una persona, un propósito y una enseñanza, y que el mismo Dios que proveyó ayer seguirá proveyendo mañana. Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de tu casa, Él no se ha olvidado de tu familia, Él no se ha olvidado de tu trabajo. Solo te está enseñando a ver la provisión desde otra perspectiva, ya no como una cantidad, sino como una revelación viva con Él. Hermanos, porque Dios es el que enseña a vivir con contentamiento. Filipenses 4, 11 y 12, lo vuelvo a repetir, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación. Lo dice alguien que está en la cárcel, ¿eh? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, el contentamiento no es un conformismo, es confianza. Pablo no dice, me conformo con lo que tengo. No. Los cristianos no somos conformistas. Los cristianos tenemos confianza en Dios. Dice, he aprendido a estar contento en toda situación. He aprendido que si Dios está conmigo, estoy contento porque esto va a pasar, porque estoy en sus manos, porque estoy padeciendo, porque algo me está enseñando mi Dios. El conformismo se resigna y dice, ni modo, así me tocó. Así nos tocó vivir. Ese es el conformismo. Pero el contentamiento declara con fe, estoy en el proceso de Dios y aquí también Él está conmigo. En este problema Él está conmigo. En esta necesidad Él está conmigo. En esta tristeza Él está conmigo. En esta cárcel Él está conmigo. En este problema familiar Él está conmigo. En este problema con mis hijos Él está conmigo. Dios está conmigo a pesar de que la vida y la situación me ha arrinconado a esto. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, el conformismo apaga la esperanza. El contentamiento la fortalece. El que está en contentamiento con Dios tiene una esperanza fortalecida porque está abrazado del Dios poderoso, de Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. Por eso Pablo puede escribir desde una cárcel y aún así decir, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Alguien que está en la cárcel te dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuando aprendes a vivir con contentamiento, tu gozo ya no depende del saldo de tu cuenta bancaria, sino de la presencia de Dios que está contigo en la escasez y en la abundancia. Por ejemplo, un creyente maduro no dice, cuando tenga más, serviré mejor a Dios. Un creyente maduro no dice eso. Cuando yo tenga más, voy a servir más a Dios. Un creyente maduro dice, con lo que tengo, le serviré con todo mi corazón. Porque el contentamiento no está en la cantidad, sino en la gratitud. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 nos dice eso. El que aprende a agradecer lo poco está preparado para administrar lo mucho. Acabo de ver un video de esos reels donde se ve que se le aparece, no sé si ya lo han visto porque está en tendencia. Se le aparece como un demonio a una persona y le dice, qué feo está tu carro, ¿cómo estás con ese carro? Y él le dice, gracias Señor, porque tengo con qué moverme. Qué difícil, qué feo está tu trabajo, ¿cómo estás en ese trabajo? Y él le dice, gracias Señor, porque tengo trabajo. Y luego está uno en silla de ruedas y le dice, mira cómo estás en la silla de ruedas, no puedes caminar. Y le dice, gracias Señor, porque me das vida. Eso es estar en contentamiento. El que aprende a agradecer lo poco está preparado para administrar lo mucho. Porque cada etapa tiene su enseñanza. Por eso dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo reconoce que la vida cristiana tiene etapas. Momentos de abundancia y momentos de necesidad. Temporada de cosecha y tiempo de espera de ella. Pero en ambas, Dios enseña. En la escasez nos enseña dependencia. En la abundancia nos enseña mayordomía. En la espera nos enseña paciencia.
en la bendición nos enseña gratitud. Cada etapa tiene su propósito y ninguna es pérdida cuando Cristo está en el centro. Ninguna etapa es perdida cuando Cristo está en medio de nosotros. El creyente inmaduro se queja por la etapa. El creyente maduro busca el mensaje detrás de la etapa que está viviendo. Recordemos, hermanos, a Jesús mismo, quien en Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos dice, se humilló a sí mismo. Jesucristo se humilló a sí mismo para enseñarnos que el valor de la vida no está en lo que uno posee, sino que el verdadero valor de la vida es en obedecer al Padre. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. En otras palabras, cuando aprendes a tener contentamiento, te prepara para la exaltación. El contentamiento te prepara para la exaltación, porque Dios usa las temporadas para formar el corazón. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Esto significa, hermanos, que tanto la abundancia como la escasez es una escuela. Dios usa las temporadas difíciles como un taller para moldear nuestro carácter. Algunos aprendemos más en la prueba que en la prosperidad. A veces somos una cabecita más duras y aprendemos más en las pruebas, porque en la prosperidad no aprendemos, en la prosperidad la regamos, no somos buenos administradores. Y dice Dios, bueno, pues ya te di, pues ahora vas a tener que aprender por acá, porque para que yo te pueda bendecir más, necesito prepararte para esa bendición. Y entonces ahí viene la escasez. Y ahí cuando ya no tenemos control, cuando ya no tenemos el control, es cuando descubrimos que Jesucristo es suficiente. Mateo capítulo 6, versículo 34 nos dice, no os afanéis por el día de mañana. Jesús nos enseñó que el afán roba la fe. Cuando estamos afanados pensando en cómo vamos a ganar más dinero, cómo vamos a obtener más, cómo más, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos porque estamos pensando en eso. Hay gente que se le acaba la vida de cómo ganar más dinero. Yo veo cómo los multimillonarios son barriles sin fondo y quieren más y quieren más y quieren más y lo tienen todo. Pero es que eso todo, el dinero. Pero dice la palabra de Dios que el peor de los ciegos es el que no puede ver, que el que teniendo la vista no pueden ver. Y ellos teniéndolo todo no pueden ver que les falta todo. Por eso es que quieren más, porque con eso quieren llenar la paz en su corazón, con eso quieren llenar la paz que no tiene su familia, con eso quieren llenar. Porque no tienen contentamiento. El contentamiento, en cambio, activa la fe. Jesús nos enseñó que el afán roba la fe, pero el contentamiento la activa. Cada vez que un creyente dice, Señor, gracias por este día, aunque no tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito. Su corazón se fortalece cuando declara esto cada mañana. Dios está formando en ti un espíritu estable, una fe madura y una vida confiada en Jesús. No es lo mismo pasar necesidad que vivir sin propósito. No es lo mismo pasar necesidad que vivir sin propósito. El que tiene propósito sabe que cada necesidad es una oportunidad, no para ganar dinero, es una oportunidad para ver la mano de Dios. El que tiene propósito sabe que cada necesidad es una oportunidad para ver la mano de Dios.
Hermanos, recordemos que Dios nos enseña el contentamiento es por etapas. No para que dejemos de soñar, sino que aprendamos a confiar en Él. No para que nos conformemos, sino para que valoremos lo eterno. No para que renunciemos a lo mejor, sino para que entendamos que Cristo es lo mejor. Porque cuando la iglesia aprenda a vivir con contentamiento, deja de quejarse. Cuando nosotros aprendemos a vivir con contentamiento, dejamos de quejarnos y comenzamos a agradecer. Dejamos de mirar lo que falta y empiezas a celebrar lo que ya tienes. Y ahí, en ese corazón agradecido, Dios derrama su provisión sobrenatural. Porque hay un secreto para esto. Cristo es el secreto de toda provisión. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido citado por millones de creyentes, por muchas veces, pero muchas veces también ha sido malinterpretado. Pablo no estaba hablando de triunfos deportivos, ni de éxitos materiales, porque estaba en la cárcel. Pablo estaba hablando de resistencia espiritual, de una fe que no se quiebra aunque cambien las circunstancias. El secreto de Pablo no era la abundancia ni la autosuficiencia, sino la presencia constante de Cristo en cada etapa de su vida. Pero hermanos, a veces creemos que Cristo es un amuleto. Cristo no es un amuleto para tener más, sino la fuerza para resistir todo. El que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, no es que aceptes un amuleto en tu vida. No es que se te venda en esta iglesia que con eso palabras mágicas para cambiar las cosas. No. Cristo no es un amuleto para tener más. Lo que se te ofrece aquí es a Cristo, que es la fuerza para resistir todo lo que se vive en la vida. La sociedad actual enseña que puedes tenerlo todo si te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Si te esfuerzas lo suficiente, vas a poder tener todo. Pero el Evangelio enseña algo mejor. Puedes soportar todo si Cristo está contigo. Pablo no dijo todo lo tengo gracias a Cristo, sino dijo todo lo tengo. ¿Qué dijo? Todo lo puedo. No se refería a lograr metas humanas, sino a permanecer firme cuando las cosas no salen como lo esperas, cuando la economía aprieta, cuando Cristo da la fuerza, cuando el ánimo decae, Cristo lo renueva, cuando las puertas se cierran, Cristo las abre, que nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús no es una fórmula para evitar los problemas. No, hermanos, vas a venir a la iglesia y vas a seguir teniendo problemas, porque así es la vida. Así es la vida. Pero sin la presencia viva de Jesús, no vas a tener quien te sostenga en medio de ellos. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios sabía, Jesús sabía que necesitamos tener paz en momentos de aflicción, en momentos de desesperación, en momentos de escasez, en momentos de problemas familiares, en momentos de problemas con nuestros hijos, en momentos de padecimiento, en momentos de enfermedad. Necesitamos tener paz. Por eso también dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad
porque yo he vencido al mundo. Por eso el cristiano puede seguir cantando, sirviendo y creyendo, aunque esté en medio del valle de sombra de muerte. El cristiano puede seguir cantando, el cristiano puede seguir creyendo, el cristiano puede seguir sirviendo, porque sabe que a pesar del problema, de la necesidad, Dios está en su lado y lo está formando y lo está haciendo un mejor cristiano y lo está haciendo un mejor hombre, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, porque está en las manos de un Dios vivo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Porque su provisión no es externa, la provisión de Jesús es interna. Dios quiere que dependamos más del quién que del qué. Dios quiere que dependamos más del quién que del qué. Muchos buscan la bendición, pero pocos buscan al dador de la bendición. El apóstol Pablo aprendió a depender del quién. ¿Quién es el quién? Cristo. Mientras el mundo persigue el qué. ¿Qué es el qué? El dinero, las oportunidades, el reconocimiento. El creyente maduro persigue el quién y descubre que cuando Cristo es el centro, todo lo demás se encuentra en su lugar. Jesús lo dijo claramente. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios o su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, la preocupación se convierte en paz, la escasez se convierte en testimonio y la esperanza en oportunidad. Jesucristo es la fuente, no el resultado de la provisión. En la vida cristiana no se trata de tener más cosas, sino de tener más de Cristo. Y cuando lo tienes a Él, aunque falte lo demás, no te falta nada. Por eso el rico, aunque tenga todo, le falta todo. Pero nosotros, no es que estemos en la calle, pero tampoco es que lo tengamos todo aún. Pero no nos falta nada, porque Cristo está con nosotros, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El poder del cristiano sostiene lo que el dinero no puede mantener. El poder de Cristo sostiene lo que el dinero no puede mantener. Hay bendiciones que el dinero no puede comprar. No todo se puede con el poder de la firma, aunque es un chiste muy ochentero. Pero también hay bendiciones que solo la gracia puede sostener. El amor de tu familia, solo la gracia lo puede mantener. La paz en medio de las deudas, solo la gracia lo puede mantener. La salud emocional, cuando otros se derrumban, solo en Cristo la podemos sostener. La fidelidad para seguir sirviendo, aunque falten recursos, solamente lo podemos tener en Cristo, porque todo es provisión espiritual, no es provisión material, no es dinero. Cristo da fuerza cuando el cuerpo se cansa, la sabiduría cuando las opciones se agotan y esperanza cuando las puertas parecen cerrarse. Esto es nuestro Cristo, hermanos. El mundo dice, si no tienes no vales, pero Cristo dice, tú vales porque te compré con mi sangre en la cruz del Calvario. Por eso Pablo podía estar preso y aún así decir, regocijaos en el Señor siempre. Porque su fortaleza no viene de lo que tenía, sino de quien vivía en él. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, tu provisión no se mide en pesos, sino en paz, propósito y poder. Lo que el mundo llama pérdida, un cristiano lo llama proceso. Lo que otros llaman ruina, uno puede decir que es renovación. Y lo que parece escasez
Dios lo va a convertir en testimonio. El secreto de Pablo, el secreto de la provisión no está en los ingresos, sino en la intimidad con Cristo. Hermanos, las riquezas de Dios son más que el dinero. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios no se guardan en bancos, se guardan en corazones. Cuando Pablo habla de riquezas en gloria, no se refiere a monedas ni cuentas, se refiere a la abundancia espiritual que fluye de Cristo a nuestra vida. La palabra riquezas aquí significa que describe una abundancia ilimitada, no solo economía, sino divina y total. Dios puede bendecirte con dinero, sí, pero también puede bendecirte con lo que el dinero jamás podrá darte. Dios puede bendecirte con un hogar lleno de amor. Dios puede bendecirte con hijos sanos y temerosos de Dios. Dios puede bendecirte con amigos leales. Dios puede bendecirte con paz en medio de la tormenta. Dios puede bendecirte con gozo en medio del desierto. Fe en medio de la escasez. La pobreza no es falta de dinero, sino falta de propósito. Y la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. Por eso Pablo puede escribir a una iglesia sencilla y aún así hablar de riquezas en gloria, porque lo glorioso no era lo que tenía en las manos, sino a quien tenía él en el corazón. Eso que tenía él en el corazón, que decía que Cristo vive en mí, eso era lo que lo impulsaba. Y sabía que no importaba lo que pasara al rato mañana en la cárcel. Sabía que las circunstancias de la vida no podían hacer mella en él, porque Cristo estaba con él y en él, porque Cristo peleaba sus batallas, porque él sabía que a pesar de esa escasez de la cárcel, Jesucristo lo tenía libre en espíritu, libre de corazón. No, en las cárceles no limitaban la libertad que muchos con abundancia tienen. Podrás tener mucha abundancia, podrás tener muchas cosas, pero no tienes familia, tus hijos no te quieren, no quieren. No, familia está derrotada, pero hoy Cristo, hermanos, el dador de la abundancia espiritual, está aquí para llenar tu vida, tu familia, tu presente y tu futuro. Porque la familia y el amor son tesoros del cielo. La familia y el amor no son tesoros terrenales. La familia y el amor son tesoros del cielo. Dios puede cerrarte una puerta económica, pero abrirte a un hogar restaurado. Puede reducir tus ingresos, pero puede multiplicar tu unión familiar. Puede permitir una pérdida, pero fortalecer tu fe en medio de esa pérdida. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esa es la verdadera riqueza que tiene el cristiano. Ese amor de Dios que es derramado en nuestra vida, que es derramado en nuestros corazones, que no lo merecemos, porque a pesar de que hemos sido pecadores impuros, que no merecemos nada de Dios, Él aún, a pesar de eso, a pesar que a lo mejor hemos renegado de Él, a pesar de eso sigue en medio y con nosotros, diciendo: aquí estoy, hijo mío, para ayudarte, para redarguirte, para cambiarte. Aquí estoy, te quiero abrazar, te quiero consolar. Un matrimonio lleno de perdón, una iglesia unida,
un hijo que se salva, una esposa que ora, un esposo que sirve, una madre que intercede, una comunidad que se ama. Esa es la riqueza espiritual que Dios tiene para el cristiano. Todo eso vale más que cualquier riqueza terrenal. Jesús mismo preguntó en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Las verdaderas riquezas no se miden por lo que tienes, sino por lo que nunca podrás perder. La salvación, la fe, la familia, la comunión y la presencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo está en tu vida, nunca la vas a poder perder, porque esa es la riqueza del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Cuando Cristo es tu riqueza, nada falta. Cuando Cristo reina en el corazón, la escasez no puede robar la paz. El creyente maduro no vive comparando su situación con los de otros. Porque este tiene esto, porque este hijo del diablo incircunciso tiene abundancia y yo estoy en escasez. El creyente maduro no vive comparando su situación con los otros, porque sabe que su tesoro está en el cielo. Mateo capítulo 6 del 19 al 20 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. El enemigo no quiere que midas la bendición por el dinero, pero el Espíritu Santo quiere que la midas por la plenitud en Cristo. Quiero decirte algo, hermano. Si tienes amor, eres rico. Si tienes paz, eres rico. Si tienes familia, eres rico. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Bendito sea su nombre. Dios no promete darnos todo lo que deseamos, pero sí promete llenarnos de todo lo que necesitamos en esta tierra. Y muchas veces lo que necesitamos no es dinero, sino más fe, más amor y más comunicación con Él. Las verdaderas riquezas, repito, no se encuentran en lo material, sino en la gracia que Dios sostiene en cada área de nuestra vida. Cuando aprendemos a valorar lo eterno, cuando aprendemos a valorar lo eterno, la escasez deja de asustarnos, porque entendemos que ya somos bendecidos por Dios. Y sabemos que mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese todo incluye lo que no se compra, que es el amor, la familia, la salud, la fe, la salvación. Iglesia amada, hoy hemos comprendido que Dios no falla, solo trabaja por etapas. Nos enseña el contentamiento, nos fortalece en Cristo. Una persona usa personas y momentos para bendecirnos, y finalmente nos revela que sus riquezas, las riquezas de Dios, las riquezas que Dios tiene para ti, no se miden con monedas, sino en misericordias. Tal vez no tienes todo lo que quisieras, pero si miras bien, descubrirás que ya tienes mucho de lo que otros anhelan. Una familia que te ama, una iglesia que te abraza, una fe que te sostiene y un Dios que te escucha cuando clamas a Él. Eso también es provisión, eso también son riquezas en gloria. Pablo no escribió: mi Dios suplirá todo lo que te falte en tu cuenta. Eso no escribió Pablo, sino todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas riquezas se manifiestan en paz en medio del conflicto, fortaleza en medio de la debilidad, esperanza en medio de la espera. Hoy quiero decirles, sobre todo aquellos que hoy vienen cansados, débiles,
o a lo mejor ni siquiera has invitado a Cristo en tu vida. Que Dios no solo llena bolsillos, porque sí los llena. Que Dios quiere hoy es llenar corazones, quiere llenar tu corazón, quiere llenar tu vida con su presencia, con su amor, con su misericordia, con su majestuosidad. Por eso cuando el creyente aprende a ver la provisión desde esa perspectiva, ya no viene frustrado por lo que falta, sino agradecido por lo que tiene, porque donde Cristo reina, nada falta. Donde Cristo reina, nada falta. Donde Cristo reina, están suplidas las necesidades del momento. Bendito el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Hoy el Señor te invita no solo a pedir, sino a agradecer lo que tienes. Yo quiero invitarte a que vengas al altar, no para reclamar lo que falta, eso déjalo, Él ya lo sabe, sino para celebrar que ya tienes, sino para celebrar su gozo en tu vida, sino para celebrar tu familia, sino para celebrar que tus hijos están con vida, sino para celebrar que tu familia está unida, sino para celebrar que tienes bendición en tu familia, sino para celebrar lo que tienes. Dile al Señor: gracias por mi familia, gracias por mi fe, gracias por tu presencia, gracias porque aún en lo poco nunca me ha faltado lo necesario. Tal vez tu provisión no ha sido constante. Tal vez tu provisión no ha sido constante, pero tu Dios sí ha sido constante en tu vida. Tu Dios ha sido constante en tu necesidad. Tu Dios ha sido constante en lo que verdaderamente son riquezas. Tal vez tus ingresos han cambiado, pero su fidelidad no ha cambiado contigo. Y mientras hay amor, fe, esperanza y Cristo en tu vida, tus manos nunca estarán vacías. Mientras que Cristo entre en tu vida, tu mano nunca estará vacía. Mientras que Cristo entre en tu vida, tus manos nunca estarán vacías. Levanta tus manos y declara con gozo: mi riqueza está en Cristo. Dile: mi riqueza está en Cristo. Abre tu boca y declara que tu riqueza está en Cristo. Mi provisión es su presencia. Mi fortaleza está en su amor. Que este altar hoy sea un lugar donde el pueblo de Dios deje de medir la bendición por el dinero y comience a medirla por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque cuando Cristo está, Cristo es tu riqueza y nada te falta. Hoy sigue soñando, iglesia. Sigue soñando en un futuro. Sigue soñando en alcanzar riquezas, porque esta no es una iglesia de mediocres, es una iglesia llena de riquezas en Cristo. Aprende a contentarte con lo que tienes, si no sigas peleando por lo que no tienes. No sigas frustrado por lo que no tienes. Hoy tienes algo, agradécelo. Hoy tienes algo, agradécelo. Dios pone en tus manos riquezas, pero riquezas del Espíritu. Hoy su Espíritu está aquí para fortalecerte en medio de tu debilidad, para llenarte, para cambiarte, para bendecirte. Oh, bendito Señor. Hoy el amor de tu familia no se puede cambiar por nada. Hoy la riqueza de tener su presencia en nuestra vida,
no se compara con nada. Hoy dile, Señor, enséñame dependencia en esta escasez. Señor, enséñame mayordomía en esta abundancia.